Bueno, yo para empezar te quería preguntar, Fernando, porque siempre es un tema que nos genera mucha discusión y creo que todos tenemos el concepto que intervenir una válvula mitral en un paciente que no es coronario realmente es una opción de última, una alternativa de última después de que el paciente pasó por el tratamiento médico, la terapia de resincronización si corresponde. En un paciente que tiene síntomas que lo limitan mucho, pero en el paciente coronario que nosotros lo vamos a revascularizar, ¿cuál es tu opinión para cuándo intervenir la válvula? Si es severa, si es moderada, y Sí. ¿qué haces vos? ¿Qué preferís? ¿Intentar la plástica o ir directamente al recambio valvular? Si seguimos lo que dicen las guías, los pacientes deberían todos recibir algún tratamiento sobre la válvula mitral. Indefectiblemente, si es moderada o severa, obviamente, si es leve, uno puede negociar. Eso es lo que dicen las guías. Y lo que hacemos en la realidad, a veces es un poco distinto a lo que dicen las guías, básicamente porque nosotros hacemos muchos de esos pacientes sin bomba. Y como uno pone la balanza costo-beneficio y siempre el primer costo es el riesgo operatorio, sabiendo que un paciente con 20% de fracción de eyección no lo pones en bomba, va a estar mucho mejor, uno se tienta a hacer una revascularización completa sin bomba e ignorar la mitral. Pero no tenemos un número como para decirte los que hicimos contra los que no hicimos, cómo nos fue, pero muchas veces una insuficiencia mitral leve a moderada iría a una revascularización sin bomba y esperaría a ver cómo evoluciona. Lo que es importante es que esos pacientes, si tienen insuficiencia mitral moderada severa, uno haciéndole el procedimiento sabe que a largo plazo no lo va a mejorar demasiado, pero con lo que le cuesta a un paciente en nuestro país en condiciones selectivas acceder a un trasplante, esos 3 o 4 años que el paciente vive en buena clase funcional son una ganancia. Yo, Fernando, tenía una pregunta respecto a lo que decía la doctora Mirta. Es referente cuando vos hiciste un breve repaso sobre los factores pronósticos que pueden aumentar la recurrencia de la insuficiencia mitral, que son parámetros anatómicos y ecocardiográficos. A la hora de encarar una plástica, ¿cuál es el peor factor que vos tenés en cuenta? O sea, el diámetro diastólico de fin de diástole, o el ángulo de la válvula posterior, la falta de coaptación de las valvas. Yo creo que la extensión de la escara, ¿no? El diámetro del ventrículo izquierdo y la extensión de la escara. Un paciente que tiene 65 de diámetro y tiene una escara, no sé, 20-25% de ventrículo izquierdo transmural, es un paciente que a mí me preocuparía y que trataría de hacer algo muy expeditivo y sacarlo de bomba rápido. Son plásticas complejas, como les dije antes, y muchas veces estos pacientes los perdés en la intención de sacarlo con una plástica que, si este paciente lo sacas con insuficiencia mitral leve moderada, que a vos te parece un negocio, en realidad no le cambiaste la sobrevida. Así que en esos pacientes que tienen ventrículos malos, comórbidos, que uno sabe que va a ser muy laborioso salir de bomba, posiblemente haría un reemplazo con preservación del aparato subvalvular, que eso es muy importante, eso marca pronóstico. Sí. Una preguntita, doctor. Con respecto, tenemos un infarto posterolateral y tenemos que poner un resincronizador. No lo podemos poner en la zona de la escara. ¿Dónde lo pondría usted directamente? Sí, el problema un poco ahí es la anatomía que tenga el paciente. Es decir, uno cuando va a poner resincronizador no sabe exactamente cómo es ese seno coronario del paciente. Si tenemos el dato de la escara, creo que es el dato, o sea, uno al ecocardiografista le pide básicamente dos cosas, y si es resonancia mejor, que me diga la fracción de eyección y que me diga si tiene escaras en caso de una miocardiopatía isquémica necrótica y dónde están para saber. De todas maneras, nosotros en la práctica nos damos cuenta, porque si entramos en un lugar con escara no vamos a tener buenos umbrales, pero idealmente lo ponemos de acuerdo a la venografía que tenga. Siempre tenemos opciones de las venas posteriores y de las venas anteriores. Siempre las laterales son las ideales, pero hemos puesto algunos casos en una vena anterior si no hay posibilidad de ponerlo en otra. No es el ideal, pero bueno, pero es una opción. ¿O nos pueden llamar? Sí, el problema es si llamamos a los cirujanos y uno después le saca una placa de perfil, va a ver que siempre el electrodo está puesto en la cara anterior, porque cuesta bastante ponerlo atrás. Por lo tanto, lo ponemos directamente en la cara anterior nosotros. Yo quería decir algo muy breve. ¿Por qué llegan los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada? ¿Dónde fallamos? Vos presentás tu caso muy interesante,
que el paciente que le colocaste un resincronizador tenía un bloqueo de rama izquierda de 25 años de antigüedad. Eso es un tema que los médicos de consultorio tenemos que tener muy en cuenta. Un paciente que viene con un bloqueo de rama izquierda, asintomático, sin evidencia de cardiopatía estructural por los métodos convencionales, es un paciente que ya tiene una disincronía y que está compensando por mecanismos propios esa disincronía. Esos pacientes deben ser controlados y seguidos, y si tienen una frecuencia cardíaca elevada, no sé si ya no son candidatos a usar beta bloqueantes. De manera tal que, en principio, con el simple seguimiento de un bloqueo de rama izquierda, no es infrecuente que muchos evolucionen a una miocardiopatía dilatada. O sea, tenemos que preguntarnos por qué llegan en este estado. Y el último comentario que quiero hacer, que los diuréticos son importantes en el uso en la etapa aguda cuando están congestivos. Pero estos pacientes tienen muchos fármacos asociados, la función renal está deteriorada. Lo lógico sería que cuando en lo posible pues, se pueda suspender el diurético mejor, porque asociados a inhibidores de enzima convertidora o a antagonistas de la angiotensina 2 pueden empeorar la función renal. No. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema es que el diurético se ha transformado en algo con posibilidad de ser deleterio, pero muy necesario porque el 80% de los pacientes ingresan con formas congestivas y estamos, bueno, atrapados seguramente en un problema con el tema del manejo de la congestión. Yo creo que es lo que mayor consume recursos por la gran prevalencia de las formas congestivas. Tenemos una pregunta del público que me gustaría que participen. Adelante, por favor, y después seguimos. Gracias, Mirta. No sé si se escucha. Se escucha perfecto. Bueno, especialmente para vos, Mirta, y los clínicos que forman el panel, porque es más que nada un dilema clínico. Sabemos que en los pacientes con insuficiencia cardíaca ya en estadio B, C, coexisten con síndrome cardiorrenal. Tenemos una larga pelea con los nefrólogos, sobre todo, porque ellos estimulan la ingesta para el manejo del balance hidrosalino de sal y muchas veces excesiva cantidad de sal. Quería saber el panel qué piensa al respecto. Nosotros en general restringimos la ingesta de sal y bueno, si es necesario cambiar el paradigma o cómo podemos hacer para llegar a un adecuado balance. Sí, bueno, es una pregunta súper interesante que por otro lado está en máximo nivel de discusión, ya sea en insuficiencia cardíaca o en poblaciones más sanas. Yo realmente creo que la restricción excesiva de sodio puede tener algún fenómeno de perjudicial por mayor activación neurohumoral. Pero creo que una restricción moderada, ¿no? Y cuando hablo de moderado hablo de entre 2 y 3 gramos, me parece que sigue siendo la recomendación que tenemos que adherir en este momento. Por supuesto, y vos lo conocés, hay trabajos publicados sobre el uso de dietas con contenido normosódico en la hospitalización por insuficiencia cardíaca avanzada e incluso hay estrategias de aumentar la diuresis a través de aumento de administración de solución salina y diurético posterior. Pero la verdad que son trabajos que todavía son únicos y que no han modificado las indicaciones de las guías que siguen recomendando una dieta hiposódica. Pero bueno, es un tema de discusión, probablemente en unos años tengamos nuevas evidencias. Ya en población sana el PIUR nos está dando un mensaje nuevo. Bueno, muchas gracias. Sí, adelante, doctor. Gracias, doctor Fava. Quería preguntarle al doctor Albina, lógicamente que la resincronización cardíaca luego de los IECA ha sido el tratamiento, la terapéutica que ha mejorado la insuficiencia cardíaca realmente en forma importante. Respecto a los no respondedores, ¿qué estudios y qué importancia le dan a ustedes a aquellos pacientes, ese 30%, 25% para otros, un poco más para otros, de no respondedores? En base a, nosotros hemos hecho estudios más de 765 pacientes con resincronizadores, aquellos que no respondían. Hemos visto inmediatamente antes del implante la diastología. Si bien es cierto que usted ha dicho
que el AB se corrige cuando no hay una sincronización adecuada. Muchas veces salen de la sala de electrofisiología con un llenado ventricular que no es el adecuado y podría ayudar eso. La otra cosa que hemos observado y que Malweb lo publicó es esos pacientes que no responden y incrementan la insuficiencia cardíaca. Ahí le hemos parado el marcapaso, siempre sabiendo que tiene que marcapasear más del 95-99%. Le hemos parado el marcapaso, lo hemos puesto en off y hemos visto que los parámetros de insuficiencia empeoraban. Disminuía la fracción de eyección, el BTI de la aorta, aumentaba la presión de las venas pulmonares, etc. Y cuando los volvíamos a poner en marcha, esto mejoraba. Es decir, uno llega o puede concluir de que no es una falla de la resincronización, sino que es la enfermedad misma que sigue su progreso. Nada más, quería ver si ustedes siguen estrictamente los no respondedores para eso. Gastón, te pido una respuesta cortita porque estamos en tiempo. Bien. Sí, los no respondedores nosotros también los seguimos estrictamente. De hecho, siempre con el servicio de insuficiencia cardíaca y con ecocardiografía hacemos en general eco 3D para tratar de entender un poquitito más qué le está pasando a ese paciente. Y como decía anteriormente, los mayores logros en la mejoría lo tenemos al corregir el intervalo AB. Ustedes saben que cuando uno quiere resincronizar, yo quiero lograr estimulación pura en los dos ventrículos. Entonces siempre se programa con un AB muy corto, un AB entre 100 y 120 milisegundos. Y eso a veces me pelea con la insuficiencia mitral. Entonces creo que encontrar el punto óptimo en eso es lo que más rédito da. En relación si algunos pacientes, eso que dice usted es muy cierto, que creemos que la resincronización le está haciendo mal y cuando uno la paga resulta que está peor y es la enfermedad, eso estoy totalmente de acuerdo, pero ojo los pacientes que tienen una mala indicación del resincronizador, sobre todo QRS angostos, donde el resincronizador, si uno lo pone, tal vez a eso sí le haga mal, porque choca de una manera la estimulación endocárdica con la estimulación epicárdica y de hecho hay incluso más incidencia de arritmias y eso lleva a mayor deterioro. Pero sí creo que es importante el seguimiento, la resincronización no se acaba en el quirófano, es muy importante el seguimiento posterior. Gracias. Muchas gracias, ya estamos en tiempo. Les quiero agradecer enormemente la participación entusiasta. Gracias.